Hace 2 semanas, estaba a punto de celebrar mi cumpleaños número 18 en casa, pero desafortunadamente, mi horrible hermano menor decidió que quería un fin de semana fuera sin mí y la fiesta terminó siendo cancelada. Mi hermano, de 15 años, es el favorito de mi papá, si no estaba ya claro, y lo que él dice en esta casa, eso es lo que se hace. Al menos había cierto equilibrio mientras mi madre estaba viva, pero ella falleció de cáncer de pulmón hace un par de años. Desde entonces, la vida ha sido terrible para mí porque mi papá solo parece preocuparse por mi hermano y piensa que, como soy mayor, puedo manejar todo por mi cuenta. Incluso en mi cumpleaños, había estado planeando salir por la noche con mis amigos y, obviamente, mi papá iba a financiar todos nuestros planes. Pero justo un día antes de mi cumpleaños, mi hermano hizo un berrinche y le dijo a mi papá que quería irse el fin de semana porque lo habían rechazado del equipo de fútbol y necesitaba desesperadamente algo para distraerse. Si me preguntas, no fue sorprendente que no lo eligieran para el equipo, porque no solo es increíblemente malcriado y molesto, sino que tampoco es un buen jugador y no tiene espíritu de equipo, eso es obvio. Así que no debería haberle sorprendido que no lo eligieran, pero aún así tuvo un colapso total por eso, y mi papá tuvo que aceptar. Estaba en shock porque todo eso estaba sucediendo justo frente a mis ojos y decidí defenderme. Le dije a mi papá que no me iba a quedar en casa mientras ellos se iban de fin de semana, especialmente no en mi cumpleaños, porque normalmente eso es lo que pasa cada vez que mi hermano decide que necesita un tiempo fuera de todo. Él y mi papá se van juntos de viaje y yo me quedo atrapado en casa. A ambos les gusta mucho pescar, así que se van de pesca, y mi papá tiene un amigo que tiene una cabaña en el bosque, así que es bastante fácil para ellos simplemente irse. A mí no me gustan mucho las aventuras y definitivamente no me gustan los bosques porque me parecen espeluznantes, así que no soy como mi hermano ni como mi papá en absoluto. En las primeras ocasiones en que esto sucedió, me ofrecía quedarme en casa, pero después de eso, cada vez que necesitaban irse, ni siquiera me preguntaban si tenía planes propios, y me quedaba atrapado lidiando con su ausencia. Esto ha sido una constante desde que mi mamá falleció, nunca solían hacer esto mientras ella estaba. No es que tenga un problema con quedarme en casa solo, pero el problema es que no me permiten tener a nadie en casa porque mi papá piensa que si hago una fiesta y esas cosas, voy a destrozar la casa, y él es bastante estricto con ese tipo de cosas. Una vez cometí el error de invitar a un par de amigos, y fuimos muy cuidadosos para mantener la casa limpia, pero mi papá decidió revisar las grabaciones de seguridad y se dio cuenta. Recibí la reprimenda de mi vida al día siguiente, y me dijo que no quería que invitara a mis amigos cuando la casa estaba vacía porque no confiaba en nosotros, ya que todos éramos adolescentes, y eso nunca lleva a nada bueno. Así que ni podía tener amigos en casa ni podía salir solo, porque mi papá piensa que eso es peligroso, y así me quedaba atrapado en casa cuando ellos no estaban. Obviamente, no quería que eso sucediera el día de mi cumpleaños, porque significaba que no podría tener a mis amigos en casa ni podría salir con ellos. Era mi cumpleaños número 18, por el amor de Dios, era un día importante para mí, y quería hacer las cosas a mi manera por una vez. Pero mi hermano ni siquiera me dejó tener eso, y mi papá incluso me ofreció llevarme con ellos y contratar a alguien para cuidar la casa durante el fin de semana. Pero mi hermano insistió en que quería irse sin mí, ya que nunca había estado en la cabaña y no sabía nada, así que sería otra tarea presentarme todo, y estaba seguro de que ni siquiera lo disfrutaría. Además, si yo estaba allí, no podría quitarse de la mente lo que estaba sucediendo en la escuela, ya que todos me estarían felicitando por mi cumpleaños, incluidos algunos del equipo de fútbol, porque soy amigo de ellos. Así que mi papá incluso retiró la oferta de llevarme, y me quedé atrapado en casa. Este tipo de cosas han estado sucediendo desde que mi madre falleció. Siempre me ha sido muy obvio que mi papá tiene un favorito, y no soy yo, y nunca tuve un problema con eso, pero ese día simplemente no pude más. Empecé a gritarle a mi papá, y tuvimos una gran pelea por la forma en que estaba actuando y me había estado tratando desde que mi madre falleció. Nunca me elogiaba, ni siquiera cuando lograba algo importante como ganar competiciones o hacerlo bien en clase, pero mi hermano recibía elogios incluso por las cosas más pequeñas. También se comportaba muy diferente con nosotros, era bastante distante conmigo, y con mi hermano era otra persona, actuaba como un verdadero padre con él. Siempre lo soporté porque sabía que mi hermano se parecía mucho a él, así que era más fácil para él conectar con mi hermano, pero eso no era motivo para que me tratara así.
Me planté y le dije que si me dejaba en casa solo en mi cumpleaños y no me permitía traer a mis amigos o salir con ellos, entonces haría lo que quisiera y no podrían detenerme. Pero mi papá me amenazó y dijo que si hacía algo de eso, cortaría los fondos para mi universidad y no tendría nada. Se supone que empiezo la universidad en un par de meses, así que no podía arriesgarme porque no tengo dinero propio. Así que, con el corazón pesado, tuve que dejar que se fueran la mañana de mi cumpleaños, y tuve que cancelar todos mis planes. Mi papá me dijo que si quería, podía salir con mis amigos tan pronto como volvieran, y me daría el dinero para tener una fiesta aún más grande. Pero eso no era suficiente porque quería salir con mis amigos en mi cumpleaños y no pasar el día en casa solo. Así que estuve muy molesto todo el día, y lloré hasta quedarme dormido esa noche. A la mañana siguiente, me desperté con una sorpresa porque alguien empezó a tocar el timbre muy temprano, y cuando fui a ver quién era, me di cuenta de que era mi abuelo. Los padres de mi papá fallecieron cuando yo era pequeño, ya que eran bastante mayores, y mi papá es el menor de 4 hermanos, y no estaba muy cerca del resto de su familia, así que después de que sus padres fallecieron, solo hablábamos y nos reuníamos con su familia en las fiestas. Pero solía estar muy cerca de los padres de mi mamá, y nos reuníamos con bastante frecuencia cuando ella estaba viva, ya que venían siempre que podían. Viven fuera del estado, así que tenían que volar hasta aquí para vernos, pero siempre nos decían que valía la pena. Sin embargo, después de que mi madre falleció, las cosas cambiaron, y empeoraron aún más para mi abuelo porque 8 meses después de perder a mi madre, también perdió a su esposa. Tuvieron un accidente de auto, y mi abuela luchó por su vida durante un par de días antes de finalmente sucumbir a sus heridas, y mi abuelo terminó perdiendo sus piernas en el accidente. Está paralizado de la cintura para abajo y tiene que usar una silla de ruedas para moverse. Así que, durante los últimos 2 años, solo he podido verlo una vez al año durante las fiestas, y ha sido bastante difícil porque solía ser una persona tan llena de vida, pero después de perder a su esposa e hija, se ha vuelto muy callado y triste. Obviamente, todos se sienten terribles por él, pero dice que eso lo hace sentir aún peor porque no quiere que la gente lo compadezca. Así que trato de actuar como mi yo habitual cuando estoy cerca de él, aunque verlo me hace querer llorar porque simplemente extraño a la persona que solía ser. Esa es parte de la razón por la que nunca le he contado sobre mi extraña relación con mi papá y mi hermano, porque no quería hacer las cosas aún más difíciles para él. Compartir eso con él solo lo haría sentir mal porque no podría hacer nada al respecto, y no quería hacerlo sentir aún más impotente. Así que, cada vez que lo visitaba en los últimos 2 años, solo hablaba de cosas felices. Pero el día después de mi cumpleaños, cuando apareció en mi puerta con su enfermera para sorprenderme, terminé desmoronándome porque estaba tan conmovido. Muchas personas de la familia me habían felicitado, pero que él viniera hasta aquí solo para sorprenderme fue algo que realmente me llegó, y saber que ni siquiera mi hermano y mi papá habrían hecho algo así por mí fue lo que me hizo empezar a llorar tan pronto como lo vi. Así que me emocioné mucho, y tuvo que consolarme durante un tiempo antes de que pudiera agradecerle. Intenté cubrir por qué había empezado a sollozar tan pronto como lo vi, diciéndole que simplemente estaba conmovido de que se hubiera molestado en volar hasta aquí a pesar de sus limitaciones con la silla de ruedas y todo eso, pero supongo que se dio cuenta de que algo había ido terriblemente mal. Después de un rato, empezó a preguntarme dónde estaban mi papá y mi hermano. Inicialmente, intenté inventar excusas para ellos, pero honestamente estaba agotado de tratar de ocultar el hecho de que simplemente me trataban terrible, así que le dije la verdad, y pareció realmente sorprendido, y después de procesarlo, comenzó a mostrarse más enojado que sorprendido. Me dijo que si quería, podía vivir con él durante los próximos meses hasta que tuviera que empezar la universidad. Para ser honesto, eso sería más fácil para mí porque había decidido ir a la universidad fuera del estado porque necesitaba un poco de espacio lejos de mi papá y mi hermano, y casualmente mi universidad está más cerca de la casa de mi abuelo que de aquí. Así que si me quedaba con mi abuelo, solo tendría que conducir un par de horas para volver a casa, mientras que aquí tendría que tomar un vuelo de ida y vuelta, y no es que me fueran a extrañar aquí. Mi papá tiene a mi hermano, y mi hermano tiene a mi papá, así que no tuve que pensarlo 2 veces antes de aceptar la propuesta de mi abuelo, y me dijo que nos iríamos tan pronto como mi papá y mi hermano volvieran a casa porque tenía un asunto pendiente con mi padre. Así que se quedó conmigo ese día, y le conté todo lo que había estado pasando durante los últimos años desde que mi mamá falleció.
Fue como si finalmente se abrieran las compuertas y tuviera a alguien con quien compartir todo esto. Por supuesto, mis amigos sabían sobre esto, pero no es como si pudieran ayudar, y todos tienen sus propios problemas con los que lidiar, y no soy lo suficientemente cercano al resto de mi familia como para hablar con ellos sobre esto, así que no habría hecho ninguna diferencia de todos modos. Cuando mi abuelo preguntó por qué nunca le había contado nada de esto, le expliqué que no quería que se sintiera impotente, y me dijo que habría luchado por la custodia, pero honestamente, habría sido muy poco probable que obtuviera la custodia de mí porque no es como si mi papá me estuviera maltratando activamente o privándome de algo. Pero dijo que habría encontrado una manera de ayudarme y que debería habérselo dicho antes. De todos modos, no se lo había dicho antes, y así era como estaban las cosas. Tuve que soportar la situación durante mucho tiempo, pero esta fue la gota que colmó el vaso para mí, y afortunadamente mi abuelo estaba aquí para finalmente rescatarme. Así que, al día siguiente, cuando mi papá y mi hermano finalmente regresaron a casa por la mañana, se llevaron una gran sorpresa. Mi abuelo generalmente trata a mi hermano y a mí por igual, ya que no es mi papá, pero esta vez ni siquiera se molestó en saludar a mi hermano. Ni siquiera esperó antes de confrontar a mi padre sobre lo que había pasado y lo que había escuchado de mí, y por primera vez en su vida, mi padre realmente parecía avergonzado de sí mismo, y parecía que estaba nervioso. Sabía con certeza que siempre había querido impresionar a mi abuelo, y aunque lo visitábamos después de que mi madre falleciera, hacía todo un espectáculo de tratarme a mí y a mi hermano bien, pero no tenía idea de que le tenía tanto miedo a mi abuelo, y me gustó un poco el hecho de que, por primera vez, tenía que rendir cuentas a alguien por la forma en que me había tratado. De todos modos, después de regañar a mi padre durante un par de minutos, mi abuelo nos dijo a mi hermano y a mí que saliéramos a dar un paseo porque tenía que discutir algunas cosas con mi papá en privado y no quería que ninguno de nosotros volviera a casa hasta que nos llamara de nuevo. Era confuso, pero era obvio que no debíamos discutir en ese momento, así que ambos salimos de la casa. Mi hermano y yo no somos exactamente amigos, así que nos fuimos por caminos separados, y durante unos 45 minutos él estuvo en la casa de uno de sus amigos y yo en la de uno de los míos. Cuando mi abuelo finalmente nos llamó de vuelta, parecía estar de muy mal humor y estaba muy enojado, y cuando entré, era obvio que mi papá había estado llorando porque tenía los ojos hinchados. Eso fue impactante porque mi papá rara vez llora, y supe que definitivamente algo había sucedido. De todos modos, mi abuelo me dijo que empacara mis cosas, solo lo importante, y que el resto sería recogido después, así que hice lo que me pidió, y media hora después tenía una bolsa lista. Luego tomamos un taxi y fuimos al hotel más cercano, y allí mi abuelo me dijo que a partir de ahora viviría con él. Fue muy conveniente porque, como dije, significaba que estaría más cerca de mi universidad, así que no tenía ningún problema con eso. Pero cuando le pregunté qué había pasado con mi papá, me dijo que no era de mi incumbencia en ese momento y que solo quería que me concentrara en mi futuro. Mientras me iba, noté que mi papá no me había dicho nada y ni siquiera me había despedido, y a mi hermano ni siquiera parecía importarle, así que eso fue todo. 2 días después de que me mudé con mis cosas, mi abuelo y yo tomamos un vuelo a su casa, y desde entonces he estado viviendo aquí. No pensé que escucharía de mi papá o de mi hermano pronto, y dejé de preguntarme qué había pasado entre mi abuelo y mi papá porque, claramente, mi papá había estado lo suficientemente feliz como para dejarme ir. Pero eso cambió hace 2 días porque recibí un mensaje de mi papá diciendo que lamentaba todo, que no se había dado cuenta de que me sentía descuidado. Reconoció el hecho de que había fallado como padre y que ni siquiera lo había notado porque estaba tan ocupado con mi hermano, el único hijo con el que había logrado conectarse. Dijo que siempre me había considerado muy diferente a él y que por eso siempre había mantenido una distancia conmigo, porque no pensaba que sería capaz de entenderme, pero con mi hermano era diferente. Añadió que consideraba no haber construido una buena relación conmigo como el mayor error de su vida, y que había llegado a esa conclusión gracias a mi abuelo. Ya sabía todo eso, así que no me sorprendió, y honestamente, ni siquiera me había molestado el hecho de que estuviera más cerca de mi hermano que de mí, ya que yo estaba más cerca de mi mamá que de él. Lo que no me gustaba era el hecho de que me había maltratado y ni siquiera se había dado cuenta de que me estaba tratando mal. Pero supongo que recapacitó después de que me mudé. Me dijo que realmente quería disculparse conmigo y dijo que quería hacer las cosas bien. Me dijo que sabía que ahora me había mudado con mi abuelo y que planeaba quedarme con él hasta que terminara la universidad,
pero que realmente quería que volviera a casa con él para que pudiéramos hablar y resolver esto. Según él, eso es lo que mi madre hubiera querido, y creo que estoy de acuerdo en que probablemente eso es lo que mi madre hubiera querido, porque cuando estaba viva, siempre empujaba a mi papá y a mí a pasar más tiempo juntos, pero nunca la escuchamos. Sin embargo, no quiero comprometerme con nada en este momento, así que no he respondido al mensaje de mi papá. Si soy honesto, ni siquiera estoy seguro de si quiero reparar mi relación con ellos ahora mismo o no. Ni siquiera he comenzado la universidad todavía, pero faltan solo un par de semanas para que lo haga, y cuando lo haga, solo planeo regresar a la casa de mi abuelo los fines de semana alternos, así que sería más conveniente que mudarme de nuevo a casa. Además, no es solo por la conveniencia, sino también por la relación que tengo con mi abuelo, y no tengo eso con mi papá o mi hermano, así que no es que me sienta obligado a volver a casa con ellos para intentar arreglar las cosas. Pero, de nuevo, si él está tratando de hacer un esfuerzo, ¿no debería yo también? He estado teniendo muchos sentimientos encontrados sobre lo que dijo mi papá, y no sé qué hacer con esta situación. ¿Qué pasaría si le dijera a mi padre que no quiero mudarme de nuevo con él, que quiero quedarme con mi abuelo? Edito, honestamente no sé por qué mi papá querría que me quedara en casa. Cada vez que él y mi hermano se iban de pesca, solía decirme que no era seguro dejar la casa completamente vacía, y aun cuando íbamos a viajes familiares cuando mi madre estaba viva, contrataba a alguien para cuidar la casa. Es solo una cosa de mi papá, supongo. En cuanto a si soy o no el hijo biológico de mi papá, no sé cómo responder a eso. Quiero decir, he escuchado de personas que tratan mal a sus hijos adoptivos en comparación con sus hijos biológicos, así que no me sorprendería si no soy realmente su hijo. Pero nadie ha dicho nunca nada que indique que no lo soy, y tampoco tengo ninguna prueba de paternidad que lo demuestre. Así que, en lo que a mí respecta, definitivamente soy su hijo. Y si me preguntas, ni siquiera creo que importe si soy o no su hijo biológico, porque él ha sido quien me crió con mi madre. Biológico o no, soy su hijo de alguna manera, y debería haber respetado eso y tratarme como trató a mi hermano. De todos modos, ese no es el punto en este momento, y para responder a las preguntas que me hicieron, no sé si soy su padre biológico o no. Si lo descubro, se los haré saber. Primera actualización, después de mucha deliberación, decidí preguntarle a mi abuelo si en realidad soy el hijo biológico de mi papá o no. No podía dejar de pensar en ello después de que un montón de personas en los comentarios sugirieron que tal vez él me estaba tratando de manera diferente porque en realidad no era su hijo. También estaba el comentario que hizo mi abuelo sobre tratar de obtener la custodia de mí si le hubiera contado antes sobre cómo me estaba tratando mi padre. Empecé a pensar que no habría dicho eso si no tuviera razón para creer que podría haber obtenido la custodia de mí, así que sentí que tenía que preguntarle, y tuve que reunir mucho valor, pero eventualmente sentí que merecía saber la verdad. Anoche, me senté con él y simplemente solté la pregunta sin pensar mucho, y lo tomó por sorpresa, pero luego me dijo que sabía que eso iba a suceder en algún momento, y aunque mi madre siempre había tratado de mantenerlo en secreto para mí, ahora soy lo suficientemente mayor como para saberlo. Y, como resulta, definitivamente soy el hijo biológico de mi papá, y lo sabemos con certeza porque se han realizado varias pruebas de paternidad para confirmarlo. Aparentemente, no es mi paternidad el problema, sino el incidente que tuvo lugar antes de mi nacimiento, lo que probablemente hizo que mi padre me odiara. Mi papá había estado descuidando a mi madre debido a su trabajo antes de que yo naciera, y solo habían estado casados durante 2 años en ese momento y juntos durante 4. Ella siempre lamentó esto, pero mi madre terminó teniendo una aventura con uno de sus amigos, y mi papá se enteró. Ella terminó la aventura y acordaron recibir asesoramiento de pareja, pero un par de semanas después, descubrió que estaba embarazada. El único problema era que no tenía idea de quién era realmente el padre del bebé. Mi papá quería terminar con el embarazo por completo, pero mi madre no estaba de acuerdo con eso, así que tuvieron que esperar a que el embarazo llegara a una etapa en la que pudieran realizar una prueba de paternidad. Y hasta entonces, el compañero de aventura de mi madre fue parte de todo el proceso, porque también podría haber sido su hijo. Y si lo era, mi madre dijo que no quería ser injusta con su futuro hijo y había dicho que los 3 tendrían que criarme juntos. Obviamente, mi papá no estaba de acuerdo con esa idea e insistió en que solo él y mi madre deberían tener la custodia del bebé, sin importar quién fuera el padre biológico. Pero mi madre quería ser justa, así que terminaron peleando mucho por esto.
Decidieron quedarse juntos porque realmente se amaban, y terminó siendo bastante malo para mí porque, aunque era hijo de mi papá, y después de descubrirlo, mi madre cortó todos los lazos con su compañero de aventura, aún no parecía ser suficiente para mi padre. Después de que nací, se realizaron un par de pruebas más para asegurarse de que definitivamente era hijo biológico de mi papá, y lo era. Se había comprobado, pero a pesar de eso, mi papá continuó peleando con mi madre hasta que ella amenazó con irse conmigo. Ahora, obviamente, no estoy diciendo que mi madre tuviera razón, definitivamente no debería haber engañado a mi papá y debería haber intentado hablar con él antes de buscar amor fuera del matrimonio. Pero si mi papá le había dado una segunda oportunidad, debería haber intentado hacer que funcionara en lugar de pelear constantemente con ella. Y creo que es un hombre realmente confundido, porque aunque decidió quedarse con mi madre y hacer que funcionara con ella a pesar de su infidelidad, supongo que no pudo manejar eso y decidió que iba a desquitarse conmigo. Y el hecho de que no me pareciera en cuanto a personalidad probablemente lo irritó aún más, y así es como llegamos a esta situación en la que realmente me odiaba sin que yo tuviera la culpa. Cuando mi madre estaba viva, parecía llevarse bastante bien con ella, así que nunca habría podido adivinar que tenían problemas como este en el pasado. Pero supongo que tiene sentido cuando consideras el hecho de que me tenía a mí para desquitarse, así que no necesitaba desquitarse con mi madre. De todos modos, esa es una parte de la historia. Y la razón por la que mi papá parece sentirse tan culpable por haberme tratado mal en el pasado es porque mi abuelo le dijo que lo iba a cortar de la herencia. La herencia de mi papá tuvo que ser dividida en 4 partes debido a sus hermanos, así que no recibió mucho en ese entonces, pero después de que mi madre falleció, mi abuelo aparentemente cambió su testamento para dejar todo lo que tenía a mi papá y a sus nietos. Sin embargo, después de que mi abuelo se enteró de cómo me estaban tratando mi padre, tuvo una discusión con él y realmente lo regañó. Le dijo a mi padre que lamentaba mucho el hecho de que su hija lo hubiera engañado, pero que esa no era razón para que aún me guardara rencor, ya que nada de eso era mi culpa. Ni siquiera había nacido cuando sucedió, y aunque no me pareciera a mi papá, seguía siendo su hijo biológico, y eso se había comprobado con varias pruebas de paternidad, algunas de las cuales incluso había realizado independientemente sin que mi mamá lo supiera, para que mi madre no pudiera haber interferido con los resultados. Así que realmente no tenía razón para comportarse de la manera en que lo hizo conmigo, y sin embargo, un día simplemente decidió que no me iba a tratar como a su hijo y me iba a castigar por lo que mi madre había hecho. Eso no era aceptable, y mi abuelo le dijo que después de enterarse de cómo me estaban tratando, ya no podía permitirle esperar nada de él, y ahora cualquier parte de la herencia que mi papá iba a recibir, esa iría para mí en su lugar. Mi papá había estado llorando por eso y también porque sentía que iba a perder todo de una vez, así que cuando le pregunté a mi abuelo si mi papá estaba tratando de acercarse a mí por la herencia, porque si realmente lo lamentaba, mi abuelo me dijo que honestamente no tiene idea y que me ha dicho lo que sabe, pero que no puede ayudarme aquí. Para lo que vale, mi abuelo me dijo que mi papá realmente parecía estar molesto, pero todavía no sé si tiene algún motivo ulterior o no, y es muy difícil confiar en él después de todo lo que ha pasado. Así que supongo que voy a seguir sin responder a mi padre hasta que esté seguro. Segunda actualización, estoy en la universidad ahora, empecé hace un par de semanas y ha sido genial hasta ahora. Olvidé actualizar a ustedes sobre lo que pasó con mi papá porque, para ser honesto, realmente no pasó nada después de ese mensaje que envió. No le respondí, y no se molestó en volver a ponerse en contacto conmigo, así que supongo que solo me estaba contactando por la herencia, porque si realmente se hubiera sentido mal por todo, definitivamente habría hecho otro intento de ponerse en contacto conmigo. Y ahora han pasado casi 4 meses desde que hablamos por última vez, así que no creo que vaya a intentar contactarme pronto. En cuanto a mi hermano, nunca fuimos realmente cercanos cuando vivíamos juntos, y ahora no tenemos absolutamente ningún contacto, y estoy definitivamente más que bien con eso. La única persona de mi familia con la que todavía estoy en contacto es mi abuelo, y hablamos cada 2 días por teléfono. Estaba un poco enojado con él por ocultarme estas cosas, pero de nuevo, solo estaba tratando de hacer lo correcto para su familia. No creo que hubiera sido capaz de manejar la verdad antes de todos modos, así que fue una buena decisión por su parte no decírmelo antes. Al menos ahora soy un adulto y puedo procesar esto, pero si hubiera sabido sobre la infidelidad de mi madre antes, no sé cómo habría reaccionado. Saber sobre su pasado definitivamente ha cambiado mi percepción de ella, pero no de una manera que la odie ahora,
es solo que me di cuenta de que era una persona con defectos y no la madre perfecta que idolatraba. Pero está bien, siempre la voy a amar porque, no importa lo que haya hecho, sigue siendo mi madre. De todos modos, eso fue todo, supongo. Tercera actualización. Hola, no hay mucho que agregar, todavía no tengo contacto con mi familia, pero me graduó en un par de semanas y supongo que de alguna manera mi padre se enteró. Me envió un correo electrónico felicitándome recientemente, y no sé qué pensar de eso. Lo pensé durante un par de días, pero luego decidí no responder porque estoy bien con cómo están las cosas en este momento. No quiero restablecer el contacto con él en este momento, y cuando lo haga, se lo haré saber. Así que eso es todo lo que tenía que actualizar, supongo.